Vea pues, el que crea que una ensalada no puede ser el plato más provocativo del día, que se quede hasta el final porque hoy vamos a demostrar lo contrario, ¿cierto? Vamos pues. Arranco la más exquisita ensalada con una piña bien madura. La lavo muy bien, le retiro toda su cáscara y también esos punticos negros que a veces quedan por ahí. La corto en rodajas y posteriormente la corto en cubos medianos. Vea pues esta base que estamos haciendo aquí, que es la que le va a dar el contraste más sabroso a todo lo que sigue. Si usted no se ha suscrito todavía es porque está muy distraído o tiene el internet muy lento. Si es lo primero, despierte pues, y si es lo segundo, dele clic rápido antes de que se le caiga la señal. No se me quede por fuera de la comunidad más saludable, suscríbase ya y nos vemos en la próxima ensalada. Hágale pues. Voy ahora con 2 pepinos, estos los lavo muy bien, para esta receta les retiro toda su cáscara, luego los corto en medias lunas. Vea pues esa combinación entre lo jugoso del pepino y lo dulce de la piña. Eso ya empieza a prometer, ¿cierto? ¿A usted cómo le gusta más el pepino? ¿Con cáscara o sin cáscara en las ensaladas? Cuente pues en los comentarios. Un canal de cocina sin gente que opine es como un sancocho hecho en fogón eléctrico, no tiene la misma gracia. Pónganle el alma a ese teclado y cuéntenme si se comerían este platico con una buena carne asada o si prefieren dejarlo así solito para la dieta. El comentario de ustedes es sagrado y nos ayuda a mejorar cada día. Los espero pues allá abajo. Sigo con medio manojo de perejil fresco, previamente seleccionado y bien lavado, lo corto muy finamente. Hacemos una pausita rapidita. Si hasta aquí ya le está gustando cómo va esta ensalada, suscríbase pues al canal y acompáñeme en todas estas recetas saludables que hacemos con tanto gusto en el canal de las ensaladas. Voy con un mango bien maduro, lo lavo muy bien, le retiro su cáscara, lo corto en rodajas y luego lo corto en cubos medianos. Vea pues este color tan espectacular. ¿Usted es de los que prefiere el mango más pintón o bien maduro para las ensaladas? ¿Cierto que eso cambia el sabor? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la piña, el pepino, el mango y el perejil fresco. Vea pues esa mezcla de colores tan bonita. Esto ya se ve que va a quedar delicioso. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. Para ello añado el jugo de 2 limones y 3 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Preste atención a este momento porque aquí es donde esta ensalada pasa de ser rica a ser inolvidable. Con una cuchara grande mezclo todo asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar un pollo a la plancha, un pescado asado, una carne magra o incluso para comerla sola en un día caluroso porque es refrescante, saludable y llena de vida. Vea pues, ¿le gustó esta combinación? ¿Le agregaría otro ingrediente? Déjelo en los comentarios. Comparta esta receta con alguien que necesite comer más saludable, regáleme ese me gusta y suscríbase al canal, que aquí en el canal de las ensaladas siempre hacemos preparaciones fáciles, sabrosas y bien explicadas, ¿cierto?